capítulo de los agradecimientos. Agradecer a Álvaro, que es con quien me pidió que hiciéramos esta conferencia en este aniversario, en esta Semana Cultural. Por tanto, agradecemos la confianza. Tanto el Centro Espírita de Ponent en Benavent de Segrià, Lleida, como yo mismo. Es un trabajo de equipo, de todo el equipo del Centro Espírita de Ponent, y por tanto, gracias por habernos invitado. Como es el momento de los agradecimientos, pues, y las presentaciones, me llamo Javier y soy un trabajador espiritual, nada más. Llegué al espiritismo de la mano de Rafael, del Centro Espírita de Ponent, y él me inició, me explicó. Posteriormente también inicié estudios de mediunidad y conjugamos los dos centros. El Centro Otto Surinam de Tàrrega y su director David Estany, y con el Centro de Ponent. Y así hemos pasado estos 8 años. Han sido 8 años intensos. Y agradezco a los dos centros, ya digo, y a David Estany, junto con los demás compañeros de aquel grupo, pues su ayuda. Porque cuando empiezas a desarrollar mediunidad, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Y hechos estos agradecimientos y todas esas cosas, pues que salen del alma, iniciamos lo que es propiamente dicho, la explicación que hablaremos hoy. Hoy hablaremos mucho de un territorio, hablaremos mucho de una zona determinada de Europa, hablaremos de Francia. Francia es un territorio singular, casi como todos, pero tiene singularidades especiales. ¿Por qué? Pues tal vez sea por el paso de civilizaciones que han marcado su forma de ser, no lo sé. Desde 200 años antes de Jesús, aquello estaba formado por 25, 30, 40 tribus conocidas y otras que no se ha sabido que han existido. Entre ellas los traveros, los lingones, los helvecios, los leucos y hasta los parisis, que dieron nombre a la ciudad de París. Pero ocurrió que vino Roma en el año 50 antes de Jesús, alrededor del 50, y trajo consigo también la cultura griega. Y trajo consigo también la muerte, la desgracia, la desesperación, pero también cosas buenas: filosofía, arquitectura, cuerpo legal, idioma y un montón de cosas que ya sirven para marcar lo que es Francia. Posteriormente, la venida de Jesús, y de la mano de la Iglesia Católica y de las demás iglesias cristianas, pues también trajo la moral, el amor, la fe, la caridad. También influye. Bueno, pues cayó Roma y vinieron los godos, los suevos, los alanos y los vándalos del norte, de la Germania, y también influyó esa invasión. Y también otra de la que se habla poco, muy poco, pero que existió. En el 611 de nuestra era, los musulmanes invadieron la península. Y en el 732 ya estaban en mitad de Francia, en Poitiers. Es decir, sí que pasaron, y pasaron durante 25 años. Pero ocurrió que hubo una batalla, la batalla de Poitiers, y Carlos Martel, que gobernaba las tropas del norte, derrotó a Abd al-Rahman ibn Abdallah, con lo cual tuvieron que volver a la península ibérica. Todos esos hechos marcan un territorio.
Pero ya nos acercamos pues al siglo XIX y en un periodo de unos 120 años, desde 1789 a 1920, 25, 28, pues van 100 y pico de años, un siglo que ha venido a llamársele el siglo de las luces. No sé si tanto por la cuestión eléctrica o porque hubo mucha riqueza de todo tipo de invenciones intelectuales y demás. Pero aquel territorio del que hablamos, Francia, en esos 120 años, la cifra da igual, en esos 120 años tuvo convulsiones muy importantes. Pues el 5 de mayo de 1789 cae la monarquía absoluta. No, sí, la Revolución Francesa y cae la monarquía absoluta. Después monarquía constitucional, después Primera República, después Napoleón, después Segunda República, después Tercera República, después la Guerra Franco-Prusiana y la Primera Guerra Mundial. Hemos hablado de muchas caídas de gobiernos y repúblicas y monarquías, y en medio hubo mucha muerte, mucha desgracia y mucho sufrimiento. Pero fijémonos cómo es este territorio que en medio de tanta amargura es capaz de crear poetas, filósofos, pensadores, no sé, voy a decir unos cuantos, pero muy pocos. Víctor Hugo, Balzac, Tocqueville, Lamartine, Rousseau, Julio Verne, Ampère, Émile Zola, Kardec, Alexandre Dumas, Baudelaire, Lamennais, Voltaire, y así la lista sería mucho más larga. Por tanto, estamos hablando de esa Francia. Hemos hablado de eso porque esto es importante. Será importante después porque eso marca el carácter de las personas y de cómo son. ¿Y qué siglo se vivió en esa historia que estamos contando? La historia está en la ciudad de Tours, a 230 kilómetros más o menos de París, al sur de París, en el Valle del Loira. Es un martes 12 de abril. Allá a la 1 del mediodía hay un anciano tumbado en una cama y apenas si puede respirar, respira con dificultad. Habla poco, pero tiene fuerza para decir, es necesario para terminar el resumen y la conclusión. Y la señora que le cuida dice, mantengan la calma, todo está bien. Él dice, no, él dice, ya sé que todo está bien. Pero envíe a Meyer el día 15. No dijo nada más. No dice nada más. Se queda con la vista fija. ¿Quién es este anciano? Está mirando al techo tal vez. Solo puede apretar la mano. No puede hablar. Pero tiene el semblante sereno. No parece que sufra. ¿Qué estará pasando por sus ojos? ¿Qué es lo que ve o lo que intuye? ¿Qué es? Tal vez, si hacemos un esfuerzo, tal vez podamos verlo, ¿no? El anciano tal vez ve el año 1845 y una región de Francia que se llama la Alsacia-Lorena, muy bonita,
tal vez ve un hombre que se llama Joseph, que es oficial de pedrería, un hombre fuerte, joven. Oficial de pedrería quiere decir cantero. Cantero que rompe la piedra, que sabe las vetas, que sabe los secretos, porque le viene de su padre, François, de su abuelo y más para atrás no lo sabemos. Pero Joseph es fuerte y, bueno, al final necesita formar una familia, ¿no? Conoce a Anne-Lucie, que es la hija de Francisco o de François, y se enamoran y la piden matrimonio. Y el enlace, el casamiento se hace el día 3 de abril de 1845. Bueno, al cabo de 10 meses, fruto de los amores de Anne-Lucie y de Joseph, nace un niño el 1 de enero de 1846 en Foug, cerca de la localidad de Tours. Allí residían. Y como todas las familias, el abuelo que le vaya a poner François como yo, el otro que le quiere poner no sé qué, el otro. No sabemos a quién se le ocurre decir, tiene que ser un nombre fuerte, porque va a ser cantero. Y este se ve fuerte y valiente. Entonces va a ser cantero y tiene que llamarse un nombre fuerte. ¿Qué se llame León? ¿Os parece? Sí. Hoy, León Denis. Fantástico. León Denis. Ahí tenemos el hombre. León Denis. ¿No suena algo de Hipólito León, Denis Art? Bueno, esa será una historia que viene después. Bien, el niño va creciendo, pero la construcción la perdería. Como hemos dicho antes que hubo muchas revoluciones, porque no es por casualidad que pasan las cosas, pues de repente cae la construcción y el hombre ya no se construía. Él no se desanima y crea su propia empresa de construcción. Es un hombre fuerte, es valiente, no tiene miedo a la vida. Es un oficial del cuerpo de bomberos de la comunidad y ha hecho cosas heroicas para salvar gente. Tiene muchas cualidades, pero es un tanto incorrecto en sus hábitos más particulares. Y el niño va creciendo y Anne-Lucie, su amante, su amantísima madre, pues es la que lo educa y lo cuida más. Las cosas no van bien en la familia. Ya hay un traslado. Desconocemos por qué se trasladan a Estrasburgo. Y el padre entra como empleado en la Casa de la Moneda. Mientras el niño va a la escuela del señor Haas. León ya inicia sus primeros estudios. Su madre le ha enseñado los rudimentos primeros del alfabeto y a contar. Pero el salario del padre es un tanto insuficiente a medida que va pasando el tiempo. Y el niño pues ya tiene 10 años, ya puede ayudar, porque eso no puede ser, y se va a trabajar con su padre. Y con sus pequeñas manos tenía que sacar las láminas de cobre. Se hacía daño y sufría. Pero era una ayuda en casa, necesitaban ese dinero. Pero en 1857, la Casa de la Moneda terminó su trabajo de refundición de la moneda. Atención, seguramente que hubo un cambio que ahora no vamos a analizar. Pero hubo cambio político y había que refundir. Y se quedan sin trabajo. La vida no es fácil para esta familia. Pero parece que algo los ayuda por algún lado, porque encuentra trabajo en una compañía que se llama la Compañía de Ferrocarriles del Sur. Y lo mandan allá como empleado en la estación de Morse, en las Landas. Eso es al otro lado de Francia. Las Landas, región de la Nueva Aquitania, se lo llama la Costa de Plata y está en el sudoeste, ya pegada casi a los Pirineos, y tiene
tiene mar, es decir, con playa al Atlántico. El niño allí recomienza sus estudios interrumpidos. Y él le gusta mucho estudiar. Y tiene una suerte en este caso, que todo lo que venía atrasado encuentra un profesor, del cual no he podido encontrar el nombre, que tiene una manera muy singular de transmitir. Se lleva a los niños al bosque y les enseña en el bosque, les explica la naturaleza y les explica aquello que ahora llamamos la causa-efecto, ¿no? Pasa esto por lo otro. Y el niño es muy precoz en el estudio, es muy bueno. El profesor también es muy bueno porque fue enseñado por un pedagogo del siglo anterior, Jean-Jacques Rousseau. Este sistema de enseñanza diferente, ¿nos suena de algo? Este sistema de enseñanza diferente, estamos en 1857, y en alguna parte de Francia hay un señor que se llama Hippolyte, que también tuvo una enseñanza de este tipo, parecida en la distancia, ¿verdad? Bueno, Joseph es el jefe de la estación de Morse y lo cambian. Lo cambian a la estación de Mouche. Es un ascenso, es importante. Él quiere crecer. Bien. Y ocurre que su padre a veces se despista del trabajo y es el pequeño León, aparte de estudiar, el que tiene que suplir las fallas de su padre. Estamos en el año 1861. El niño ya tiene 12 o 13 años, ¿verdad? No, 15. En ese año ocurre una cosa singular. Es el 9 de octubre de 1861. Y lejos, un tanto lejos de las Landas, de donde están, en la ciudad de Barcelona pasa una cosa. Se queman 300 obras espíritas. Y uno dice, ¿y por qué queman 300 obras espíritas? Pues es un auto de fe. León tiene en aquel momento 15 años. Posiblemente no se enteró de lo que había pasado, pero luego sí se enteró. Mientras tanto, es diciembre de este mismo año, 1861. Es invierno en París. Estamos en la calle de los Mártires, número 8. Y allí hay un hombre que ya a estas alturas ya usa su seudónimo, se llama Alain Kardec. Y a través de la mediunidad del señor A, se interesa, porque está muy preocupado. Está preocupado por el auto de fe de Barcelona que había pasado hacía 2 meses. Entonces ocurre, está preocupado y pregunta al medium, el medium de confianza de Alain Kardec, ¿quién me sucederá cuando yo me vaya? ¿Qué vendrá a ser del espiritismo? ¿No podéis decirme si la elección de mi sucesor estuviera hecha? Estar sí lo está, responde el medium. Pero el hombre dispone de libre albedrío, puede en el último momento retroceder. Él se revelará cuando llegue el momento. No podrá apartarse del camino trazado por Kardec. Su tarea será penosa, pues tendrá que sustentar luchas muy fuertes. Kardec fue el encargado de la concepción y él será el encargado de la ejecución. Por eso deberá ser hombre de energía y de acción. Kardec posee las cualidades que serán... Perdón, Kardec no posee las cualidades que serán exigidas a su sucesor. Tendrá que tener fuerza del capitán que maneja un navío. Tendrá que tener ciencia. Estará libre del trabajo de creación de la obra, pero tendrá la libertad para aplicar todas sus facultades
en el desarrollo y la consolidación de este edificio. Será indispensable que dé pruebas de su capacidad de devoción también. No podrá dejarse llevar por la ambición ni por el deseo de hacerse más grande. Y acaba la sesión, pero Kardec sigue preguntándose, ¿pero quién? Esta vez la familia tiene otro cambio. Es 1862. Nuestro león, valga la expresión, nuestro león, sí, ya tiene 16 años y está dando clases nocturnas en Tours. Él trabaja y estudia cartografía, porque le gustaría entrar en la administración del ferrocarril, pero al mismo tiempo geografía universal, sin contárselo a nadie. Se gasta el dinero de los suplementos que puede sacar de aquí y de allá en comprar libros. Sus ahorros van creciendo y él los esconde hasta que tiene suficiente dinero para comprar un libro. Pero su madre se los encuentra. Y entonces ocurre que su madre necesitaba algo para la familia y le da otro uso al dinero. La buena mujer nunca, supongo que nunca supo el disgusto que León se llevó con esto. Pero mientras tanto el hombre encuentra trabajo en una casa importante, en Tours. Tours es una ciudad importante. Y en una casa en la que se dedican a las pieles, trabajan la piel. Es la casa Pile. Y el hombre, pues, es un empresario. El niño, el joven ya, como lo han visto inteligente a través de los maestros y demás, pues se encarga de la correspondencia y la contabilidad de esa empresa. Mientras tanto, sigue con la geografía, la historia, las ciencias naturales. Estudia los filósofos. Tiene inquietud y no sabe por qué. Porque, claro, los dogmas filosóficos dicen que esto va así, 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 así. Y él dice, ¿y eso por qué tiene que ir así? Pero no encuentra respuesta. Buscaba, él buscaba. Se preocupaba de problemas que normalmente el hombre solo se preocupa muchos años más tarde. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿verdad? Y estamos en el año 1864 y sigue estudiando. Y en este año, la Iglesia Católica indexó el libro El Evangelio según el Espiritismo como libro prohibido en el Index Librorum Prohibitorum. León Denis, en ese momento, seguramente que no se enteró tampoco de eso que después tendría su importancia. Pero él, en los años más ingenuos, los jóvenes, pues en la edad de 18 años, pues buscan las diversiones, lo normal. Él buscaba la sabiduría. Y una de las cosas que le gustaba era ir y mirar los escaparates de las librerías. Parecía que veía aquello y dice, un día lo tendré esto, pero tengo que ahorrar. Y un buen día vi un libro que se llamaba El libro de los espíritus. Y lo adquirió. Le pareció que a ver qué le podía enseñar. Y se entusiasma con el libro. Y dice, entre comillas, he encontrado en él una solución clara, completa, lógica del problema universal. Mi convicción se ha sellado. La teoría espírita disipó mi indiferencia y mis dudas. Dios, alma y vida futura. Entre comillas también es suyo. Leí el libro con avidez a escondidas de mi madre
que controlaba desconfiada mis lecturas. Pero ella había descubierto mi escondite y a su vez también leía el libro. Nosotros ahora mismo desconocemos quién acabó primero de leer el libro. Ella a la madre le gustó y se convenció como él. Por aquellas fechas el entusiasmo era general en Francia. Y, bueno, y en América también, pero singularmente en Francia. Émile Girondin iniciaba en Guernsey a la familia de Víctor Hugo. Vacquerie, que era un periodista que escribía en un periódico que se llama Las Mies de la Histoire, las mieses o las semillas de la historia, escribía novelas, escribía cosas de espiritismo. Intervenían Victorien Sardou, Théophile Gautier. En Tours, pues hacía 3 años que ya funcionaba una casa espírita, digamos, un centro espírita. Estamos en 1865. León Denis tiene 19 años. Este grupo está presidido por el doctor Schubert. Se hacían experimentos allí. Y León Denis fue a ver qué pasaba y se incorporó en ese grupo. Y otra vez, entre comillas, como tantos otros, busqué pruebas, hechos precisos que confirmasen mi fe. Pero esos hechos tardaban en venir. Al principio eran insignificantes, contradictorios, mezclados con embustes, mistificaciones. No me satisfacían. Ya habría renunciado si no estuviera la teoría sustentada en una base sólida y de principios elevados. Y más adelante comenta, parece que en efecto lo invisible quiere probarnos, medir nuestro grado de perseverancia, quiere exigir cierta madurez de espíritu antes de revelarnos sus secretos. ¿Os suena de algo eso? Bien. Nuestro hombre tiene 21 años y es el año 1867. Y en este año el señor Allan Kardec visita Tours, la ciudad. Tiene unos amigos allí y, caray, viene Allan Kardec, tenemos que escucharlo. Alquilan un local en la calle Paul Loby y piden permiso para hacer la reunión espírita. Otra vez, los temas administrativos, políticos que hemos comentado antes. A última hora les es denegada el permiso, con lo cual tuvieron que buscar la casa de unos de los miembros del centro y fueron a la casa del señor Rebordin en la calle Santier. Y allá en el jardín, sin más historias, de pie, encima de la hierba, Allan Kardec les hablaba bajo la claridad de las estrellas, de noche a la luz de una especie de quinqué, bueno, lo que funcionara en aquel momento. Dice León Denis, Allan Kardec producía un aspecto fantástico. En el año 1867, este año, en este mismo año, pues lo vio 2 veces más en la calle de Saint-Anne, en París, y después en Bonneval. Bien. En todo caso, con las conversaciones con Allan Kardec, y fue madurando, y dice que comprendió que es peligroso entregarse a la experimentación espírita sin preparación, sin protección eficaz. Y esos ejemplos me hicieron reservado en tales materias. Son sus palabras. Otra vez digo, ¿nos suena de algo eso? Pues claro. Es 31 de marzo de 1869 y muere el cuerpo de Allan Kardec. León tiene en estos momentos 23 años. Pero al empezar esta historia, hemos hablado de que en 1870
no habría paz en Francia. En 1870 hubo la guerra franco-prusiana. Siendo Napoleón III el que gobernaba Francia, hay un enfrentamiento. Victoria de Prusia. Pero mientras tanto, nuestro León Denis, pues, a pesar de haberse librado del servicio militar, porque tenía la vista no muy bien, se enroló como voluntario, porque dijo que él podía hacer cosas en la retaguardia. Y efectivamente, en 15 días aprendió el manejo de las armas y a los 6 meses era sargento y teniente. Él estuvo en La Rochelle y entonces allí había un militar que se dedicaba, un militar compañero, que era medium y junto con otros compañeros intentaron la mediunidad. Y el día 26 de febrero de 71, reciben una comunicación del medium que dice: mis amigos, un acontecimiento solemne se realiza ahora, según el deseo de los hombres. Es la paz que acaba de ser firmada y dentro de pocos días podéis volver con vuestras familias y os abrazarán. En algunos años, Prusia, a su vez, será derrotada y humillada. Orad, orad mucho. Firmaba ese comunicado o esa comunicación Lamennais. ¿Nos suena Lamennais? En la codificación, en el libro del Evangelio, Robert Félicité de Lamennais, nacido en 1782, fallecido en 1854, sacerdote, teólogo, filósofo, político también, disidente a pesar de ser sacerdote de la Iglesia Católica. Sus obras, Palabras de un creyente, ruptura con la Iglesia. Su obra, Libro del Pueblo, le costó 1 año de cárcel. Y otros problemas con otro libro que se llamó De la esclavitud moderna. A su muerte pidió ser enterrado sin ningún rito. Su cadáver fue echado a la fosa común con el número D de Dinamarca /53 en el cementerio de Père-Lachaise en París, justamente donde está también Alain Kardec. Pero Lamennais en esa comunicación dice en el último párrafo: Prusia será derrotada y humillada. Prusia se refería a Alemania, porque Prusia desapareció como sujeto político. Se incorporó a Alemania posteriormente y estaba anunciando la Primera Guerra Mundial, ese comunicado, la del 14 al 18. Muy bien. Mientras tanto, León Denis, a estas alturas ya conoce a sus guías. Uno se llama Durán y otro se llama Sorella. Bien. Acabando la guerra, regresa a la Casa Pilet, reanuda sus funciones interrumpidas y tiene que alimentar la familia porque el padre había dejado completamente de trabajar. Él comunica muy bien con la gente, es un buen orador y enseguida, desconocemos por qué razones, tal vez lo hablaremos después, pues la logia masónica de los demófilos lo atrae de alguna manera y a sus 25 años empieza a
a hablar para los demófilos de filosofía. Bien. Mientras tanto, el capitán Harman y el medium doctor Agosoli tienen un grupo que se llama el Grupo de la Calle de Signa. Bajo su influencia, pues León Denis ya se convirtió en medium escribiente y también medium vidente. Sus guías, como he dicho, eran Sorella y su espíritu guía era Durán, se lo llamaba Durán. También practicaba León Denis la psicografía. Un puntito de Sorella dice: ahora prepárate para las tempestades, pasarán, porque nada harán contra vosotros. Trabajo, coraje, esperanza, le repetía Sorella, que esa sea tu divisa. El 17 de marzo de 1876, él da una conferencia sobre materialismo en sesión privada en la logia de los demófilos. El otro discurso anterior había hablado de patriotismo y en otro discurso más anterior había hablado de espiritismo. Le llaman de casas particulares donde se juntan gente y da charlas particulares y para la orden de los masones de la logia de los demófilos. Son ejercicios de elocuencia en los que él va aprendiendo. Habla de espiritismo, de religión natural, de familia, Dios, alma, habla de vida. Bueno, pues la vida seguía. Y entonces él seguía trabajando en la Casa Pinet. Propuso a la casa que hicieran comercio en las ciudades de alrededor, y tan de alrededor como que en el año 72 ya se había ido a Londres. Pero les propone a la casa que hay que ampliar, que hay que vender cosas más allá de las fronteras. Y el 27 de septiembre de 1876, él inicia un viaje que lo lleva a Suiza. Y allí conoce Ginebra, Lausana, los Alpes suizos, el enorme espejo líquido del lago alemán. Le encanta porque le gusta la naturaleza. Pasa de Suiza, pasa a Milán y está en la bella capital lombarda, pero Venecia le llama. Tiene una debilidad por Venecia, no sabe por qué. Estoy aquí, no estoy tan lejos, no tengo que ir a vender nada a Venecia. Pues voy a ir a Venecia. Y va a Venecia. Y sigue la ruta por el lago de Garda y se va, y ve Verona y se va a Venecia. Y allí, pues en el Palacio Ducal, como le encanta la arquitectura y la cultura, ve las obras de Tiziano, Tintoretto, Paolo Veronese, y escribe un telegrama a sus padres y dice: Hotel de la Luna, queridos padres, ver Venecia y luego morir, dicen los italianos. Entonces ya puedo morir, ya he visto Venecia. Sí, Venecia es hermosa, es la más cautivadora ciudad que he conocido. Qué bueno es vivir aquí. Va a la plaza de San Marcos, nunca olvidaré Venecia. Al día siguiente ya regresó a Milán, luego en Mentón, luego fue a Livorno. Estamos a finales de octubre y él vuelve a casa. Inicia en el año 1876 otro viaje. El León Denis fue un gran viajero por los temas de trabajo y demás. Esta vez quería ver Túnez. Baja a Túnez, también Argelia. Visita Argel, la Caixba, la Brinda, el Sahel. Y tiene que venir por Italia. Y el día 15 de diciembre se embarca en un barco que se llama Marco Polo, se sube al barco y atraca en Nápoles. Y la visita obligada a Pompeya. Todo esto
al mismo tiempo que ir a vender las cosas que le tienen preparadas. Eso no eran vacaciones. Le gusta andar por la montaña. Fue a Sicilia, a Catania, a Taormina, a Messina y a Roma. Y le encanta la Vía Appia. La primera visita a la Basílica de San Pedro. En Roma, el Foro, el Museo Vaticano, la Capilla Sixtina, el Valdevere, pero tiene que seguir la actividad comercial. Y se despide de Roma con una frase, dice: adiós, reina de la triple corona. Quien te ha visto lleva siempre grabado en su recuerdo un momento de la belleza del mundo. En uno de estos viajes debía ir a Barcelona. El turismo era para él recorrer todo el país, vender pieles, comer al lado del camino. La comida no le preocupaba nada. Comida frugal y agua. Y le gustaba el bosque. Y un día ocurre una anécdota en el bosque de Chinon. Él está paseando, meditando, y escucha ruido de perros, cazadores, y de repente se encuentra cara a cara con un reno, bueno, con un animal, y se miran los dos. El reno pasa por su lado, o el ciervo, lo que fuere, y nada, llegan los cazadores y le dicen: ¿usted ha visto el ciervo? Dice: sí, sí, lo he visto, sí. ¿Y por qué no lo ha espantado para que viniera a nuestro encuentro y lo pudiéramos matar? Y él lacónicamente dice: evité hacerlo. Y se reía por dentro ante el disgusto de los cazadores, porque él no era hombre de matar animales. Y bueno, así vamos siguiendo en ese paso por la vida de León Denis. Tours, 1878, y él tiene 32 años. Bien, el representante de la Liga de Educación. En aquel tiempo se creó en Francia, visto que no había manera de enseñar a los niños a leer y escribir, se creó en todo el país. Otra vez digo lo que he dicho al principio. Estaba todo convulso había gente capaz de crear. Y los intelectuales dijeron que había que hacer la escuela laica, independiente y gratuita. Y entre ellos estaba nuestro León Denis, y en la parte que le tocaba, en Tours. Y lo propusieron como secretario. El director era el doctor Bell, y lo propusieron como secretario de la Liga esa de la Educación. Así pues, llega un momento que a nuestro León Denis, su amigo político, Joan Massé, le dice: mira, tienes que venir a la política conmigo, porque con lo que hablas tienes que ser político. Y él se resistía, y el otro dice: mira, te aseguro que no soy el primero en pensar en tu candidatura al Senado o al Parlamento. Pero a León Denis le pasaba una cosa. No tenía ambición política. No necesitaba la política. Él tenía ambición de conocer, de crecer. Pero nunca se dedicó a la política. Pero hubo el intento por parte del señor Joan Massé. Y mientras tanto, en 1882, y tenemos que el hombre ya tiene 36 años, pues la caída política para otro lugar, porque hubo muchos cambios, el materialismo y el positivismo y
y muchos ismos más invaden la universidad, el idealismo está despreciado, el espiritismo es objeto de burla, cualquier cosa que sea espiritual es ridiculizado y tratado de aniquilar. Y así Juana le dice en un comunicado: valor amigo, siempre estaremos contigo para sostenerte e inspirarte. Nunca estarás solo. Esto significa que se te dará el tiempo para cumplir con tu trabajo. Mientras tanto, él tiene 35, 36 años, se ve disminuido en sus dotes físicas. León Denis tenía un par de problemas, uno de ellos en la vista y otro en los pulmones. Le costaba respirar, pero eso vino un poco más tarde. En estos momentos no todavía. Mientras tanto, se dio a conocer su padre espiritual. Decimos que teníamos 2 guías, pero el padre espiritual fue Jerónimo de Praga. El Jerónimo de Praga, pues, el discípulo de Jan Hus, era discípulo de Jan Hus, había sido quemado vivo como su maestro, por orden del concilio de Constanza. Pues se convirtió en su padre espiritual y le decía: valor, la recompensa será hermosa. Debes comenzar la lucha que tus guías te habían anunciado. Y él sigue, pues. Y así llegamos a 1885 y hay un comunicado, una comunicación de su padre espiritual, Jerónimo de Praga. Dice: hijo mío, es preciso difundir por todas partes la vida y la luz. Ve donde te llamen. Coraje, hijo mío, no te perturben los mentirosos. Adiós, hijo mío, yo te bendigo. En 1886, León pierde a su padre. Él estaba de viaje, interrogó a su guía para ver qué tenía que hacer, porque no podía asistir a su padre. Y el guía le dice: no renuncies a nada de lo que es útil. El futuro te mostrará claramente lo que tú debes hacer, y las fuerzas necesarias te serán dadas para completar tu misión. Jerónimo de Praga afirma. Entonces pasa a vivir con su madre en el apartamento de la Plaza Prebendo, Y en 1889 se produce el Congreso Espiritualista Internacional. Atención, que he dicho espiritualista. En este congreso hay un aerópago, un montón de escuelas allí, los catecistas, los seguidores de Swedenborg, los teósofos, los cabalistas. Están allí los Rosacruces y seguramente que más gente, ¿no? Él dirige la sesión inaugural y fue a cargo del Jules Lermina. Bueno, hubo fuertes desacuerdos, no podía ser de otra manera. Y dijo el presidente, unas palabras del presidente Jules Lermina: no habéis de creer en un Dios que no se pueda tocar o aprender. Era una idea un tanto panteísta o una cosa. Entonces el orador tuvo una indisposición, no podía continuar el discurso. Inmediatamente León Denis toma la palabra y, frase corta: ellos se han esforzado por dar a conocer en Francia un espiritismo positivista, una doctrina seca y fría que no tiene nada en común con el espiritismo. No se cortaba nada. Cuando hablaba con autoridad, pero sin chillar. Es decir,
sabía encontrar el equilibrio, pero no se cortaba nada. La revista L'Etoile de la zona de este congreso destacó las apasionadas improvisaciones del señor Denis, que habló durante más de 30 veces, siempre con la misma ilusión y con el mismo éxito. Y ya le llaman a Palacio. Estamos en 1892, tiene 46 años. La duquesa de Pomar, pues lo llama a Palacio y allí van las personas más notables de París. Y su guía, desconozco cuál es, Sorella o Durán, le comentan, porque él no quería ir. Le dice, mira, ve, las dificultades para convencer son más grandes, le respondieron. Pero el éxito, cuando se logra, satisface más que en otros ambientes más sencillos. Con lo cual, el 7 y el 14 de 1893 volvió a dar 2 conferencias y entre los asistentes pues estaban duqueses, varones, marqueses, académicos, escritores, artistas, etcétera, etcétera. Y así llegamos al año 1900, cuando se organiza el Congreso Internacional, Congreso Espiritista, esta vez internacional. León Denis fue nombrado presidente efectivo. Y allí estaban Victoria Sardou, Russell y Wallace y Aksakov. De hecho, León Denis condujo los debates del Congreso, bueno, marcó, digamos, la línea de este Congreso. 1903. El señor León Denis tiene la honra de llevar a vuestro conocimiento la muerte terrestre de la señora viuda de Denis, su madre, Anne-Lucie Loubet. Su alma se desprendió el día 17 de noviembre de 1903. Denis entonces contrató a una asistenta para cuidar de la pequeña casa. Solo exigió respeto para sus papeles, sus numerosas notas manuscritas, sus cositas. Y por eso la duquesa de Orchard siempre le llamaba el hombre de los papelitos, porque todo lo apuntaba. Recuerda, decía, en los últimos días de su vida mi madre me veía siempre cerca de ella en Tours. Aunque yo estuviese lejos, ella me veía allí. Y así viene 1905 y nos acercamos al Congreso de Lieja. Los espiritistas belgas recibieron en Lieja y fue presidente honorario el que ya empezaron a denominar el apóstol del espiritismo, ¿verdad? Allí sus palabras cortitas, creo que puede decirse que el espiritismo ha sido llamado a convertirse en el gran libertador del pensamiento durante tantos siglos esclavizado. Y tranquilizó a aquellos seguidores decepcionados por la aparente lentitud en el progreso espírita. Atención a eso. Estamos impacientes porque nuestra vida es corta. Sin embargo, ya podemos decir que el espiritismo ha hecho más en 50 años que cualquier otro movimiento del pensamiento, no importa en qué momento de la historia. Es decir, tranquilizó a la gente decepcionada porque no adelantábamos lo suficiente. También nos debe sonar de algo, ¿verdad? Nada nuevo ocurre, nada nuevo ocurre. Y aquí hay un capítulo, que tengo una serie de notas, porque si no, no me puedo acordar de todos los hechos y tal. Aquí hay un capítulo un tanto desagradable que se le ha venido a llamar el caso Miller. Ocurrió en 1906. No puedo dejar de nombrarlo, pero la historia es muy larga y el tiempo que tenemos es muy corto. Es decir, el caso Miller. Miller era un hombre de origen francés que residía en San Francisco, California. Y era un medium. Pero el hombre en su mediumnidad hacía cosas que se salían de lo común y cobraba por hacerlas y empezaron a intervenir los periódicos y decían que esto sí era espiritismo.
Lo otro que hacía León Denis, no, y los demás, ¿no? Y el Delaine y tal. Y hubo una fuerte polémica. Pues hasta que al final León Denis tuvo que intervenir y en un par de notas de prensa, a su manera, digamos, dejó que los periodistas a este hombre ya no lo escucharon más. Y así llegamos, bueno, en 1908 se le hace una operación a la vista. Desconocemos más detalles, pero hay una intervención por algún motivo. Y aparece el Congreso de Bruselas a los 64 años ya. Él allí da uno de los discursos más notables de su vida, titulado La misión del siglo XX. Ya estamos en el siglo XX. Y así nos llegamos al Congreso de Ginebra, 1913, 67 años tiene, y pues él hace de presidente del Congreso, que hace de presidente de una manera al señor León Denis. No, él hace la presentación. El presidente se llama Charles Piguet. Y así vamos a situarnos en el Congreso de 1925, que organiza Jean Meyer el 10 de septiembre, discurso de apertura. Pero mientras se preparaba este congreso, le decían que él tenía que presidirlo. Y él a su interlocutor le dice: ¿cree, amigo mío, que voy a presidir congresos perpetuamente? Tengo 80 años, congresos ya presidí muchos. Para mí es una cuestión terminada y bien terminada. Sin embargo, había que tomar una decisión. Y Jerónimo, su padre espiritual, le aconsejó que fuera. Entonces, en una reunión, en una sesión mediúnica con Jerónimo, él dice: si yo no puedo ir porque ya soy viejo y me puede sustituir Flammarion, lo puede hacer perfectamente. El medium después le dice: Flammarion no estará. Y él dice: ¿cómo que no estará? No, Flammarion no estará. Y se acabó la reunión y Flammarion no estará. Pero es que 3 meses antes de empezar el congreso, que era en septiembre, Flammarion dejó el cuerpo. Por tanto, ya estaba anunciado. El Congreso reunió a representantes de 24 naciones. Ahí creo que tenemos las fotografías. Hay una fotografía extraordinaria del lugar del Congreso y de León Denis saliendo de la puerta de... Este Congreso reunió a 24 naciones representantes. Hubo 60 periódicos acreditados para explicar el evento. Pasan 2 años, él se va recluyendo en casa. Es el 5 de abril por la tarde. La señorita Boumard, que era su secretaria en los últimos 10 años, pregunta: ¿cómo se levantó esta mañana el señor Denis? Y él le contesta: veremos eso más tarde. Ya que estás aquí, por favor, corrígeme esas pruebas para llevarlas hoy mismo por la tarde a la tipografía. Mientras trabajaban, la señora Boumard y Georgette, que era la cuidadora, comentaban entre ellos: creo que está resfriado, sería bueno llamar al médico. El maestro sacudió la cabeza negando: pero si pasó mala noche. A lo largo del día se quedó en la silla, parecía que se había recuperado, y el día 9 el médico confirmó que era neumonía, tema, como hemos dicho, de pulmón.
Es el martes 12 de abril, perdón. Es el martes 12 de abril a las 13 horas. Tenía dificultad en respirar. Dijo en un momento determinado, es necesario para terminar el resumen y la conclusión. Y la secretaria, señora Bomar, le decía, mantenga la calma, ¿está todo bien? Está todo bien, dice, ya sé que está todo bien, ya sé que está todo bien. Pero envié a Meyer el día 15 y estas fueron sus últimas palabras. Sus ojos se quedaron abiertos. Y hasta aquí hemos llegado en este viaje de vuelta. La misión terrenal de León Denis había terminado. Estamos al lugar de donde partimos. Mientras se oía el volar de unos pájaros que tal vez llevaban algo que no podemos ver. Bueno, y el funeral tuvo lugar el 16 de abril y fue enterrado en el cementerio de La Salle de Tours. Justamente aquí está, aún se puede, bueno, el que lo visite podrá verlo, el túmulo de León Denis. En ese entierro, pues fueron amigos, conocidos, quien quiso ir. Alguien pronunció unas palabras, pero es que andamos mal de tiempo. Tiraron un ramo de siempre vivas a la tumba. Y mientras se retiraban las campanas de Pascua, las campanas sonaban porque era sábado santo, sábado de resurrección, o tal vez de reencarnación. Claro. Y así estamos, que casi ya vamos llegando al final, pero queda una parte en la que somos todos llamados. Sí, porque él hizo un testamento. Y nosotros podemos imaginarnos ese testamento que dijera, que nos llamara un notario imaginario, imaginémoslo todo. Un notario que dijera, a ignorados herederos de León Denis. Bueno, lo dejo todo, mis obras caerán en el dominio público. He cortado la parte de arriba porque no hace falta. Intervenía el señor Meyer como administrador, pero al final sus obras son del dominio público y todos los periodistas podrán reproducirlas, con la condición de conformar escrupulosamente el texto de cada última edición bajo el control y supervisión de mis ejecutores testamentarios. Por tanto, queridos amigos, si bien no hemos podido entrar en profundidad, porque eso requeriría 6 conferencias, en la vida de León Denis, que hay mucho, créanme, que conocía a León Denis, no, yo ahora lo he descubierto. Esa es la verdad. Yo había leído 3 libros de León Denis y me encanta, me gusta, pero ahora he descubierto la esencia. Digamos, ¿cómo os lo diría? Digamos que he aprendido a quererlo. He aprendido a quererlo.
Y así acabando, antes de acabar eso, quería dejar en el aire pensamientos acerca de León Denis. Claro, pensamientos, ¿eh? No son preguntas. Es decir, reflexiones tiradas al aire como el confeti, así. Infancia muy dura. Yo diría que hambre no pasó, pero dura. El tiempo del siglo XIX y el XX que le tocó vivir muy duro en Francia, muy duro. Por eso hemos pasado por aquel tema político que he explicado al principio, porque si no, no se comprende. Si no, cuesta de comprender. Había muchas dificultades. Por tanto, en la Francia esa. Luego, León Denis no se casa. He obviado alguna página porque veía el tiempo en mi hermano. Sí que tuvo una historia con una chica, se querían, pero él se hizo algunas preguntas y dijo, a ver, ¿cómo voy a cuidar a mis padres? ¿Cómo voy a vender las pieles viajando tanto? ¿Cómo voy a dar las conferencias? Y a estas alturas ya estaba comprometido con el espiritismo. ¿Cómo? Y si luego tengo una mujer y tengo hijos, ¿cómo hago todo esto? Y eligió lo que eligió. Pero es que León Denis no tuvo universidad. Hay alguien que dice, no, si es que este es autodidacta, sí, sí, como si fuera un menosprecio. Para mí es una cosa buena, es un autodidacta. No tuvo universidad. Luego está el tema de la logia masónica, que duró entre 10 y 15 años. En los primeros años hubo más conferencias y luego él se fue apartando por el tema, porque claro, él entraba en la materia espiritual y el crecimiento, dejando atrás el materialismo y el positivismo, y la logia no. Entonces él se apartó, sencillamente se apartó. Y hasta aquí, esos han sido 4 cosas a bolígrafo que tengo aquí dejadas al aire. Y aquí os agradezco la paciencia que habéis tenido. Si no os habéis dormido, habrá sido un éxito. Y entonces os doy las gracias por tanta amabilidad al grupo León Denis